Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 8 de abril, damos comienzo al programa 222 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del Movimiento Nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Temario del programa número 222 del 8 de abril. Como siempre, nos organizamos en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota y luego vienen las operetas al 4 de abril, que son un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica preparados por el grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina. Luego de un espacio musical, iniciamos el segundo bloque con la política nacional, informe que prepara Carlos Olubica. Y luego el informe económico, que esta vez lo va a realizar Pablo Ferrari, que es un nuevo integrante del equipo, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cerrando el bloque y también el programa, tenemos nuestro columnista invitado, Jorge Rachid, médico sanitarista, asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que, como es lógico, se va a referir a los temas de la pandemia. Bueno, dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la última semana.
2 de abril de 1982, fuerzas militares argentinas ocupan las Islas Malvinas, dando comienzo a la guerra contra el Reino Unido. Las tropas argentinas se rindieron el 14 de junio del mismo año. Por tal razón, en esta fecha conmemoramos el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. 3 de abril de 2012. Muere el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Fue abogado defensor de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura y uno de los impulsores de los procesos abiertos contra centenares de represores. 4 de abril de 2007. Se realiza el corte de la Ruta 22 en la provincia del Neuquén en el marco de una huelga del sindicato docente ATEN, perteneciente a CETERA, que es reprimido duramente por la policía provincial. El docente Carlos Fuentealba, alcanzado por una granada de gas lacrimógeno, muere en el hospital provincial al día siguiente. 5 de abril de 1818, el general José de San Martín, al mando de las fuerzas argentino-chilenas, derrota al ejército realista en Maipú, quedando sellada la independencia de Chile. 6 de abril de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanza el Plan Conectar Igualdad con el fin de reducir la brecha digital, educativa y social en el territorio argentino y recuperar y valorizar la educación pública. Al día 1 de julio de 2015 se habían entregado 5 billones de computadoras y construido 1.428 aulas digitales en todo el país. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 4 de abril que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. La oposición mediática anhela una tragedia, un relato opositor unánime sobre fracaso gubernamental en todas las áreas despliegan los medios opositores concentrados temporalmente en la pandemia. Según su discurso, la carencia de vacunas no es un problema mundial, sino exclusivamente argentino. En tono de guerra fría, se quejan por los acuerdos con Rusia y China y los diálogos con Cuba, junto con renovadas notas promocionales de los intereses de Pfizer. A la vez, ya fue sembrado en 2 medios y días separados un vaticinio que en verdad es deseo político, una suerte de desobediencia civil en caso de restricciones por la crisis sanitaria. Como en otros casos en el pasado, estas líneas editoriales van sincronizadas con campañas de agitación en redes digitales con eslogan como «Yo no acato». El gobierno mantiene en pie el plan de vacunación, aunque la falta mundial de dosis impide abastecer al ritmo que cada país necesita. Entonces, la estrategia editorial opositora va girando a los contratos para generar desconfianza. El miércoles Infobae dio el primer lugar a un título que decía que el gobierno pagó a China por vacunas que no llegaron. Se trata de un pago anticipado establecido en el contrato con el laboratorio de ese país. Por contraste, el medio podría aplaudir porque la Sputnik V se paga una vez recibida, pero claro, es un título que jamás será publicado. Mucho virus, poca vacuna, escribió Roa en Clarín el mismo día, siempre en la línea de ponerle la peor nota al gobierno de Alberto Fernández, para lo cual la tragedia de Brasil nunca llega al primer plano, pues la cobertura es mínima, espasmódica y en espacios poco visibles. Tampoco les sirve informar de las cuarentenas cerradas en Francia y Chile, por citar 2 casos. Es que un día antes, Vaca había tipeado en Clarín que al gobierno le será difícil disponer restricciones, porque, como hizo y hace todo mal, la ciudadanía no lo respeta. Liotti, de La Nación, copió y pegó la idea el domingo 4. La sociedad no acataría mansamente un encierro. Las acciones del grupo financiero BlackRock en Clarín explican las notas de ese grupo mediático que hace publicidad a la vacuna de Pfizer y combaten al gobierno por no aceptar las condiciones de ese laboratorio.
¿Qué explica que La Nación e Infobae hagan exactamente lo mismo? Infobae le dedicó un título generoso el jueves, con las virtudes de esa vacuna, descriptas, obvio, por su fabricante. En una nota el día antes, Roa de Clarín también lo había reivindicado. Reparte vacunas por medio mundo. Y el sábado, Olivera dice que el gobierno hace todo mal y que ante el agravamiento de la pandemia todo depende de que modifique la adquisición de vacunas. Verbigracia, que le compra Pfizer. Luego viene el reproche por los acuerdos con Rusia y China y las conversaciones con Cuba. Más todavía, el redactor se queja de que haya diálogos con Johnson & Johnson, corporación a la que no le encuentra tantas virtudes como a Pfizer, que tiene reglas más estrictas. Y no podía faltar. Ahora la vacuna cubana, como una suerte de maldición, escribió el viernes en Clarín Nieves Kickwhite, la periodista especializada en obtener y reproducir cada declaración a favor del macrismo y en contra de Frente de Todos, de Mauricio Claver Carone, el ultraderechista amigo de Donald Trump. La cronista menciona a Bisotti como responsable de las negociaciones secretas con Rusia y en un mal remedio del cuco comunista menciona que en 2020 el gobierno intentó traer al ejército sanitario cubano. Pero si todo esto parece extremo, faltaba en La Nación del domingo Alconada Mon, el genio que en sede judicial confesó que se le olvida leer las normas sobre las que escribe y verificar las versiones que lleva a primera plana. Las tramas detrás de las vacunas que nunca llegaron. Es el título de un montón de párrafos cuyo único fin es quejarse de la compra de Sputnik y Sinopharm en lugar de Pfizer y Moderna. Es el mismo motivo de queja que incluyó Van der Kooi en Clarín. En suma, una nota de opinión disfrazada de revelación, como es común en este redactor que no se priva de apelar a falsedades, como que la compra de la Sputnik fue una imposición de Kicillof. El contagio del presidente es hasta ahora en el plano personal. Bastante respetuoso, salvo el descuido de La Nación, que debajo de la noticia, publicada a las 0:24 del sábado, dejó que sus ilustrados lectores escribieran frases de odio. Viva el virus, vamos Manaos, la rusa le falló, el virus vino a salvar a la Argentina. Eran las 11 de la mañana y seguía esta fiesta republicana. La novedad sobre el presidente fue manipulada para redoblar la búsqueda de un clima de desconfianza. Lo ilustra el título del sábado de Infobae. Se reabre el debate acerca de si vacunados pueden infectarse, cuando no hay ningún debate. Todos los periodistas que hablaron con una fuente científica responsable, como es su obligación, saben que las vacunas, de cualquier marca, dan un porcentaje de inmunización que evita los cuadros más graves, pero no pueden impedir el contagio. Pese a esta verdad sencilla y fácil de entender, Clarín fue por idéntico camino con el título «Se reavivan las dudas sobre las vacunas». Esta maniobra tan irresponsable con la salud de la población se desbarata en el propio texto, cuando dice que Clarín ya había informado sobre que la inmunidad no es absoluta. Continuaron en estos días las estocadas en pos de una devaluación. Infobae habló de inutilidad del ancla cambiaria y el viernes Bonelli en Clarín insistió en el atraso del dólar. De paso, prescindiendo de todo contexto y de cualquier base mínima para el análisis económico, atribuye el índice del 42% de pobreza a la escalada de fin de año de los precios. Según este enfoque estrafalario, la responsabilidad es exclusiva del gobierno. No hay condiciones de la estructura económica que expliquen la desigualdad, ni hay índice proveniente del gobierno anterior, ni hay, mucho menos, una pandemia. Proclive al multitasking, igual que el gran turista ungido por el Grupo Clarín como presidente en el 2015, este redactor se da el lujo de revolucionar la teoría periodística. Dice que en días pasados circuló la versión infundada de un reemplazo del ministro Guzmán, sueño acariciado largamente en sus notas. Para no ser menos, el mismo día Cabot quiso revolucionar la teoría económica y de las políticas sociales. ¿Quién tiene la responsabilidad de la suba descontrolada de precios de alimento? ¿Acaso empresarios, intermediarios, comerciantes? De ninguna manera. El culpable es el gobierno, en la persona del ministro Arroyo, por la tarjeta alimentar. Cada día, los titulares de ese instrumento disponen de 353 millones de pesos para hacer compras, dice. Y eso lo explica todo.
¿A qué estudiar ciencias económicas? Este analista iluminado no se iba a privar de una estocada contra los africanos, diría su compañero Sirven. 2 veces en su nota dice que esos millones, en teoría, no son usados para comprar alcohol. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, www.comunanet.com.ar. Terapia más alternativa, dejé mi analista piente del diván. Fueron muchos años de estar asociando, hablar de Narciso, de amar. Me recomendaron una licencia, graba cambios sin tanto bla bla, que me hizo pegarle 3 horas porque así me ligo con lo emocional. Por una terapia me subí a una mesa, finales, conté mi vida para un de cabeza. Una terapia, toda la locura. Me enojé conmigo, me miré el ombligo, a ver si se... Era una terapia llena de misterios, con mucho saumerio, namaste gurú. Cuando me di cuenta, a mi tratamiento volví sin decir ni mu. Ahora estoy de vuelta, me siento otro tipo. Volví con Edipo, la caña y el placer. Pero si me ofrecen poder, sexo y dinero, yo me juego en entero. ¿Qué le voy a hacer? Navarra, eternamente agradecida. Cuando la vio, se le movió la Siberia y pensó qué cosa seria esa morocha, por Dios. Se le reveló el burro al mirar tanta belleza, inteligencia y destreza mezclada con seducción. La estrella roja vibró y le flashó la cabeza. La, 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 la. Pensó mandarle bombones, pero al toque desistió. La idea le pareció levemente inoportuna. Mejor le mando vacunas para que cuente conmigo y sepa que soy su amigo. Así pensó Vladimir. De paso hace sufrir a los Estados Unidos. Sí. La, 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 la. Una morocha en el Kremlin, así la imagina él. En política es Gardel y la más bella de todas. Aunque a muchos incomoda, a nuestro líder fascina. Cuando habla, cuando opina, dice lo que hay que decir. Esto dijo Vladimir. Y que sufran los gorilas. La, 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 la. Les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver,
un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde podrán volver a ver y disfrutar programas ya emitidos. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de las presos políticas. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 6 de abril al mediodía. Hoy nos vamos a referir a las novedades de la última semana en el campo judicial, que son muchas y de fuerte impacto político. Ha quedado prácticamente al desnudo toda la trama de complicidades entre el poder político macrista, jueces y fiscales federales y medios hegemónicos para perseguir a distintas figuras de lo que fue la oposición entre 2016 y 2019. Parte de esta trama ya había sido expuesta en las investigaciones sobre el espionaje ilegal llevadas adelante en Dolores y en Lomas de Zamora. Pero ahora, con nuevas revelaciones, se terminó de destapar la olla de la podredumbre promovida por el macrismo y sus medios de prensa amigos en el Poder Judicial. Primero se conocieron las asiduas visitas del actual presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, al despacho de Macri en la Casa Rosada, 6 en total, que coincidieron temporalmente con fallos y resoluciones contrarios a dirigentes y empresarios considerados enemigos, lo cual motivó una denuncia contra el juez en el Consejo de la Magistratura por parte del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria. Denuncia que ya está siendo investigada en dicho organismo. Luego vino la denuncia realizada por el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, contra el juez de casación Eduardo Riggi por su intento de frenar la investigación de la mesa judicial macrista que lleva adelante la jueza María Servini. Esta denuncia también está tramitándose en el Consejo de la Magistratura. Ahora se conocieron los registros de las visitas de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos entre 2016 y 2019, también coincidentes en fechas con fallos y resoluciones al gusto de Mauricio Macri. Entre los nombres que se conocieron figura el del presidente de la Sala 4 de Casación, Mariano Borinsky, que visitó nada menos que 15 veces al entonces presidente de la Nación, motivo por el cual acaba de ser denunciado por un abogado ante el Consejo de la Magistratura. Si sumamos la denuncia realizada por el propio presidente de este Consejo, Diego Molea, contra el juez de casación Juan Carlos Geminiani por violencia de género, son 4 de los 13 magistrados de la Casación Penal que tienen radicadas denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Pero además, en el listado de visitantes a la Quinta de Olivos figuran el fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Ple, y el juez de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, aparte de contabilizarse al menos una visita de Gustavo Hornos. Con las 6 de la Casa Rosada sumaría 7 visitas a Macri en total. Todos estos jueces y fiscales tuvieron intervención en causas emblemáticas contra Cristina, Amado Boudou, Héctor Timerman, Cristóbal López y Fabián de Sousa, por citar solo algunos de los dirigentes políticos y empresarios perseguidos por el macrismo. Fueron los que ampararon a los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini o al fiscal Carlos Stornelli para que avanzaran en causas armadas como la del dólar futuro, el memorándum de entendimiento con Irán, la obra pública en Santa Cruz
o la mal llamada ruta del dinero K por la cual fue condenado el empresario Lázaro Báez. Por supuesto que no está exenta de este escándalo de proporciones la actuación, por acción o por omisión, de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que permitió que se cometieran esas tropelías. Recordemos la foto de Ricardo Lorenzetti, cuando era presidente de la Corte Suprema, con Claudio Bonadío y el juez brasilero Sergio Moro en plena persecución político-judicial a Cristina en Argentina y a Lula en Brasil. Lorenzetti, dicho sea de paso, es otro de los que figura con varias visitas a la Quinta de Olivos. Y no olvidemos el intento de Macri de nombrar por decreto a Carlos Rosenkrantz, hoy presidente de la Corte Suprema, y a Horacio Rosati en el máximo tribunal. También recordemos el guiño del gobierno macrista a la jueza Hayton de Nolasco para que siguiera en actividad más allá de los 75 años que marca la Constitución Nacional como edad límite para jubilarse. A propósito de Rosati, me permito esta digresión. Se conoció también en los últimos días el circuito de relaciones que posibilitó su llegada a la Corte Suprema. Un lobista de empresarios y políticos, llamado Silvio Robles, que fue vocero de Rosati en la época que éste se desempeñó como ministro de Justicia de Néstor Kirchner, julio de 2004 a julio de 2005, cuando su jefe abandonó el cargo buscó acomodarse en otros lugares del gobierno, como el Ministerio de Economía con Felisa Micheli o la Secretaría de Transporte con Ricardo Jaime. Con la asunción del gobierno de Cambiemos, Robles buscó cobijo a través de su pareja, la jefa de prensa de Pharmacity, que acompañó a Mario Quintana como vicejefe de gabinete de Macri. Desde allí impulsó el nombre de Rosati para integrar la Corte Suprema. Actualmente, este personaje de bajo perfil ocupa un cargo importante en la administración del máximo Tribunal de Justicia mientras trata de reacomodarse políticamente con el gobierno del Frente de Todos. A propósito de esta digresión y aprovechando para regresar al análisis anterior de las novedades escandalosas en el Poder Judicial, digamos que Rosati fue impulsado también por Fabián Rodríguez Simón, a quien me resisto a llamar por su apodo Pepín, por el desagrado que me causa la familiaridad que implica utilizarlo con semejante personaje. Precisamente, otra novedad de estos días fue la decisión de la jueza María Servini, a cargo de la causa de la Mesa Judicial Macrista, originada en las denuncias de Cristóbal López y Fabián de Sousa, de prohibir, tardíamente porque está en Punta del Este desde diciembre, la salida del país a Rodríguez Simón por las múltiples llamadas que registran sus teléfonos celulares con jueces y fiscales del lawfare, empezando por Carlos Rosenkrantz. Este personaje siniestro, me refiero a Rodríguez Simón, está llamado a declaración indagatoria para el 26 de mayo y habrá que ver si se presenta. Desde ya que este cúmulo de revelaciones, principalmente las de las asiduas visitas de jueces y fiscales a Mauricio Macri, tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, van a dar lugar a numerosas recusaciones y pedidos de nulidad de causas por parte de los abogados de las personas que fueron víctimas de la persecución política, mediática y judicial, que sufrieron cárcel, algunos aún la sufren como producto de esa persecución. Recordemos incluso que, por obra de la causa inventada del memorándum de entendimiento con Irán, Héctor Timerman falleció enfermo de cáncer e impedido de viajar a Estados Unidos para seguir con su tratamiento. De hecho, Carlos Beraldi va a presentar hoy un pedido de nulidad de esa causa. Con una desfachatez que indigna, jueces como Hornos y Borinsky intentan defenderse diciendo que sus visitas a Macri eran de carácter social, para tomar el té o jugar al pádel, y que nunca hablaron de las causas judiciales en trámite. La mala noticia para estos desvergonzados es que el Código Procesal Penal establece claramente que los jueces con amistad o enemistad manifiesta hacia alguna de las partes
involucradas en una causa judicial deben excusarse y si no lo hacen pueden ser recusados. A modo de ejemplo, Hornos y Borinsky son los dos jueces que dictaminaron que la causa por espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora y que involucra a Macri y sus secuaces debe pasar a Comodoro Pro, tal como quieren Mauricio y sus cómplices. Recordemos que por una causa inventada con dos testigos falsos que han sido llevados a juicio y condenados por ese testimonio falso, quisieron involucrar a Casanelo en una supuesta renuncia en la Quinta de Olivos con la entonces presidenta Cristina Kirchner. Una última consideración. En los listados de visitantes a La Rosada y Olivos figuran también junto a los funcionarios judiciales, en llamativa coincidencia de fechas y horarios, dueños de medios y algunos de sus periodistas estrellas y el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas. Cartón lleno. Me despido de todas y todos con un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Ferrari, soy economista de la Universidad Nacional de Avellaneda y hoy te queríamos contar que la tarifa, ese precio que pagamos usuarios, consumidores de servicios públicos al Estado o a un concesionario privado a cambio de la prestación de, por ejemplo, luz y gas. En este caso nos queremos concentrar en la luz y el gas, dos servicios esenciales. ¿Cuáles son las perspectivas? En este caso, las tarifas aumentarían 2 veces por año, 2 veces este año, todavía está por verse, todavía está por definirse, pero probablemente sea de ese modo. Los aumentos serían consistentes con el incremento de la inflación, con el incremento del nivel general de precios, y serían 2 etapas. Una primera etapa sería proporcionalmente igual para los distintos segmentos, para los distintos consumos. Una segunda parte sería segmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que sería, por un lado, para los que tienen menos ingresos, tendría menos impacto proporcional. Y para quienes tienen más ingresos, sería mayor proporcionalmente. La primera etapa regiría a partir de mayo, con lo cual se vería reflejado en las facturas del mes de junio. No obstante, hay toda una serie de intercambios que se están sucediendo porque el nivel tarifario al que se llegó respecto al salario es muy elevado. ¿Qué es lo que pasó y cuál es la bomba que hay que desarmar respecto al tema tarifas? Te recordamos que en 2015 las tarifas de luz, de gas, estaban subsidiadas. Quien no quisiera el subsidio podía renunciar a él, y lo más importante es que era consistente con los salarios y, por otro lado, con la producción. La energía es un insumo fundamental para la producción de un país. A partir de el gobierno de Cambiemos, las tarifas, por un lado, se dolarizaron. Con la devaluación del dólar se incrementaron mucho, pero además de la dolarización tuvieron un incremento autónomo. Las tarifas, en términos generales, terminaron incrementándose más de un 1000% en el periodo de Cambiemos. Algunas más, algunas menos. Es relevante porque tu salario cada vez se llevaba más luz, más gas, tenías que pagar más la luz, más el gas, y eso hizo que cierren negocios, cierren comercios, cierren industrias, y la idea es que a partir de esa situación heredada en plena pandemia se puede ir revirtiendo
gradualmente esa situación. Para eso se están discutiendo cómo sería una salida de esa encrucijada que dejó el gobierno de Cambiemos, que dejó el gobierno encabezado por Mauricio Macri, y la idea respecto de las tarifas, como les comentamos, es esta: poder tener este año 2 pequeños incrementos consistentes con el aumento de inflación, con las pautas salariales. El primero, repetimos, sería para todos los ingresos proporcional, regiría a partir de mayo, por lo tanto se vería reflejado a partir de junio, tendrías que abonarlo en junio, y un segundo incremento, no está claro cuándo sería, asimétrico. Es decir, quienes pueden pagar más, van a pagar más proporcionalmente, y quienes puedan pagar menos, van a tener un incremento menor. A partir del desastre que dejó el macrismo, la idea es ir teniendo una economía que se ordene en precios relativos, entre otros, uno muy importante es el de las tarifas, el de la energía, y de esa manera poder ir saliendo sin sobresaltos hacia una economía que se recupere, que ha recuperado la industria, que ha recuperado producción, hay menos capacidad instalada ociosa, y ese es el sentido de este aumento tarifario: no alterar el bolsillo de los argentinos, no alterar el bolsillo de las argentinas, y de a poco ir saliendo de esta crisis. Bueno, espero que haya sido útil y volvemos a vernos en cualquier momento. Gracias. En realidad lo que estamos viviendo es una contraofensiva del imperio de Estados Unidos, que después del no al ALCA y la constitución del UNASUR, durante 20 años sufrió la peor derrota en sus intereses económicos y fue desalojado de prácticamente el control de los recursos naturales de América Latina. Y esto originó, digamos, de que elaborase una contraofensiva que hoy la estamos viviendo en todos los países latinoamericanos y que tiene varias lógicas que no son muy diferentes a las lógicas neoliberales de los 90, pero que tienen elementos nuevos que podríamos denominar aquellos elementos que hoy hacen a la lucha en el mundo. La política es la política internacional, que está confrontando el mundo unipolar, hegemónico e imperial de Estados Unidos con sus socios y 1.100 bases militares en el mundo, con un mundo multipolar de nuevos actores. Esto ha hecho de que Estados Unidos se repliegue, porque está perdiendo la guerra en todo. Cuando hablo de guerra comercial, diplomática y de control de recursos en todo el mundo. Entonces Estados Unidos ha decidido iniciar una contraofensiva que explica la velocidad brutal e inhumana con que se desarrollan los procesos neoliberales en América Latina, con desalojos de gobierno, por comodé, con habiendo hecho 3 elementos sustantivos para poder lograrlo. El primero, haber puesto en marcha nuevamente la Cuarta Flota. Hoy es al revés, hoy se forman nuestros jueces en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para provocar golpes, o se forman nuestros periodistas en el Departamento de Estado para controlar los medios hegemónicos. Son formas diferentes, pero que está teñido por situaciones que fueron escalonando para poder realizar esta ofensiva, con el amigamiento con Cuba, no digo desbloqueo porque no sucedió, o el desarme de la FARC después de 60 años. Estos 3 elementos, Cuarta Flota, Cuba y la FARC, constituían elementos esenciales para poder avanzar sobre América Latina y desalojar los gobiernos populistas, peyorativo de lo popular, que era lo que le originaba mayores
daños a su esquema estratégico. Esto viene impregnado de un sistema neoliberal novedoso, no es como los de los 90. Esto tiene dos herramientas centrales, o tres. Una herramienta que es lo que se está dando en la lucha en el mundo, entre el mundo de la financiarización, que es el mundo del que produce dinero con dinero. Es decir, el dinero produce dinero, no produce más bienes, no produce más servicios, no produce más productos. Es decir, no solamente irrumpen en la timba financiera, sino que y desestabilizan los bancos centrales y las monedas, sino que además irrumpen en la apropiación de las patentes medicinales, lo cual le pone a la salud un sello de financiarización. La segunda herramienta es la herramienta de los medios hegemónicos, que dejan de ser medios de comunicación para transformarse en factores de poder. Ya no son más medios de comunicación, ya no dan las noticias, ya producen las noticias que sirven a sus intereses. Entonces, estas dos herramientas, la última sobre todo, tiene un eje que es el eje cultural dominante del neoliberalismo. La cultura del neoliberalismo apuntalada por estos dos elementos. ¿Por qué? Porque los pueblos son el único sujeto que construye la historia. Quien da la lucha y crea los nuevos paradigmas son los pueblos. No son ni las vanguardias esclarecidas, ni aún los liderazgos. Los liderazgos los construyen los pueblos. Los pueblos estructuran esos liderazgos. Yo siempre digo, Juan Domingo, hasta el 17 de octubre, era Juan Domingo, no era Perón. A Perón lo hace el pueblo. Cuando recupera la conciencia americana de años de formación de las subjetividades, como decía hace un rato la doctora Dueñas, ese sincretismo de subjetividades entre los pueblos originarios, los negros, los zambos, los libertos, los republicanos, ¿no es cierto? Los negros libertos, de nuestros padres fundadores de la independencia, y después las inmigraciones, van construyendo una conciencia. Esa conciencia no es palpable, no es tangible, es algo que forma parte del espacio simbólico. Ni San Martín, ni Bolívar, ni Artigas hablaron de la Argentina, hablaron de la patria grande. Ni Vasconcellos, ni Mariátegui, ni Martí, ni Rubén Darío, ni Rodó, ni el mismo Ugarte nuestro hablaron nunca de Argentina, hablaron de la patria grande, combatiendo la colonización inglesa y la balcanización. Entonces, estos pueblos van recuperando esa memoria y van construyendo liderazgos. Y si yo a vos te preguntaba en el 2001 y te decía, mirá, ustedes piensen que dentro de 8 años va a haber una unidad latinoamericana que se va a llamar UNASUR y vamos a estar dando el combate conjunto para fabricar aviones, para fabricar medicamentos esenciales, para hacer un sistema de defensa común o un banco común. Vos me decías, cambiá el vino porque te está haciendo mal esa marca, por lo menos. Cambiá el Tetrabric, hermano, cambiá el Tetrabric. Esto es que en algún momento emerge esa conciencia y las luchas se dan cuando encuentran liderazgos que lo interpreten y procesos que puedan ser triunfantes. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Porque si uno cree que con el voluntarismo se construye, no, se construye justamente afianzando la interpretación de esta conciencia común frente a un enemigo común. Pero es el pueblo el único sujeto histórico que da la lucha política, que da la lucha cultural, que da la lucha histórica. Porque si no fuese por los movimientos nacionales, nosotros no hubiésemos recuperado al indio Andresito, mano derecha de Artigas, que gracias al cual tenemos la provincia de Misiones, que tiene un monumento y logramos hacerle un monumento. Artigas fue el primer peronista, te doy un dato. Fue el tipo que en la Asamblea de 1813 propone la reforma agraria, propone la multiplicación de los puertos, propone la libertad de los esclavos y el traslado de la capital al interior del país. Por eso no le aceptan los títulos Zarratea y Carlos María de Alvear, y lo echan y lo encarcelan a los delegados. Y eran los delegados de casi todo el país. Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, la Banda Oriental y Asunción del Paraguay. Y esos son rechazados por la Asamblea de 1813, a la cual se sube Rivadavia para decir que es el primer presidente mentiroso, digamos. No existió el primer presidente en la Argentina hasta que fue votado
después de la Constitución de 1953. Así que estamos en una situación hoy de lucha, como tantas etapas históricas. No son ciclos, como quiere decir el neoliberalismo, que después de un ciclo popular viene un ciclo liberal, no son ciclos. Como bien dice García Linera, son mareas donde la acumulación de masa crítica de los pueblos logra apuntalar o no esta posibilidad. Y una herramienta esencial para apuntalarla es formular una nueva constitución que establezca derechos por constitución, derechos explícitos, no interpretativos, explicitados, derechos que estén incluidos constitucionalmente como los derechos del trabajador del 49, que implique herramientas de la democracia popular directa y que implique el rol del Estado como ordenador social frente al mercado para desplazarlo. Había una vez una marcha con gente de saco y corbata. Como era muy cheta, salíamos de Recoleta. El marchar es un placer que no suele suceder. En el falcón de papa nos iremos a pasear. Vamos con los CEOs, a Clarín le creo, tengo una marcha sojera, no es una marcha cualquiera. Nos juntamos la rosada, pero dentro de la casa sin retención, sin retención. Que vengan los yo soy Nimán de todas partes, que venga Bonadío con sus fiscales. Hay que cerrar la plaza como se pueda, si Mirta cierra el pico también se queda. Que vengan toditos los voluntarios, que se joda el docente con su salario. Que se vengan los buitres y el rey de España. En vez de fletar micro les pongo a Bianca. Marchemos defendiendo la democracia, pidiendo que repriman la marcha grasa. Esta plaza es patriota muy inclusiva, corramos a todos los genocidas. Culpa tiene el chorizo, sienta tranquilo en la plaza. ¿Qué culpa tiene el chorizo? Sienta tranquilo en la plaza. Y se largó la marcha de la clase alta y los puestitos venden sushi con champán. En tribunales sirven trago por uno de regalo. Susanita tiene un temblor, perfume de París. No come choripán, no señor, que llevo en un remis. Uber. Estamos sentados en la plaza esperando la carroza con Brandoni y todos los radicales. Con seguridad los palos de golf tenemos a mano y con votos la carita nos tapamos. Ya llegó el gordo casero, todos ya nos chupan huevo. ¡Qué alegría! Podremos empezar. La querida oligarquía se prepara para marchar. La querida oligarquía marcha con tacos cacerolas y sartén. Se trajeron la mucama para que sirva la masita con el té. La querida oligarquía te hace un piquete pero lindo y ordenado. Y si cerca pasa un pobre llama a la fuerza del orden para que vengan a ordenar. Majo Luis se va para la marcha. A la marcha yo ya fui. Vio un tía la abuela. A loco no la vi. Adiós don Poquito. Adiós bufón. La gorra está de fiesta. La gorra es lo mejor. La gorra está de fiesta. Que
se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.